nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que a beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Hola, buenas tardes para todos ustedes que están del otro lado escuchándonos. Bienvenidos a este espacio, su espacio, comunicando la verdad del Evangelio. Un privilegio compartir nuevamente con ustedes en este día gracias a nuestro Dios, un Dios que es soberano y que está sobre todo lo creado. Que su vida parta de ahí, de este conocimiento de Dios. Por favor, incline su corazón ahí donde se encuentra, en las condiciones en las que se está encontrando en este momento, y dele gracias a Dios. Primera de Tesalonicenses 5:18 nos dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dad gracias en todo. En todo. Somos llamados, usted y yo, a ser agradecidos. Dar gracias puede ser algo poderoso en nuestra vida, y aprender cada día a cultivar un corazón agradecido resolverá muchos de nuestros problemas, porque nos enfocamos en el otro. Su necesidad y la mía es aferrarnos a las promesas de Dios a través de su palabra. Si usted es un seguidor de Cristo, su reino no es de este mundo. Toda nuestra riqueza está en el cielo. Hebreos 12:2 dice: puesto los ojos en Cristo, el autor y consumador de la fe. Con los ojos puestos en Cristo, sea agradecido y continúe. Y si usted no es una persona agradecida, es porque piensa que merece mejores circunstancias que las que ahora está teniendo, pero si realmente recibiera lo que usted merece, es el infierno. Y esto tiene que ver con todos nosotros. De gracias por lo que ahora usted tiene, y eso quitará toda la amargura de ahí, de su corazón, de su vida. Ok. Bien, quiero saludar a la gente que nos está escuchando en Bogotá, en Neiva, en Pitalito, en Acevedo, Colombia. También a la gente que nos escucha en Palmas de Mallorca, España. Es un privilegio que ustedes decidieron separar este tiempo para nutrirse espiritualmente, y le doy muchas gracias al Señor porque mi familia está ahí encabezando esta lista, y sobre todo a mi hermana Ruca, que es la primera ahí. Gracias a nuestro Dios, me siento muy gozosa, hay mucho gozo en mi corazón por ello. Formosa, estamos llegando ahí a los Chiriguanos, a La Rinconada, por la 98, la FM 98.1 Radio Maranata, y es gracias a nuestro hermano Héctor Roldán. Así que muchísimas gracias, porque él separa su tiempo para servir al Señor. Si yo en este momento estoy llegando ahí a su casa, es gracias a la decisión que él también tiene que tomar, porque también todos nosotros tenemos nuestras responsabilidades, nuestras obligaciones, pero él sirve al Señor de esta manera. Así que muchas gracias, Héctor, y también a todos los hermanos ahí en la iglesia El Buen Samaritano,
en los Chiriguanos Formosa, Belgrano y barrio Néstor Kirchner, pastoreado por el pastor Cabana. Bien, y por supuesto para todos los que nos escuchan aquí en este país maravilloso como lo es nuestra Argentina. Y quiero saludar a Eliseo, que es nuestro pastelero ahí del Hospital de Niños, y también a Silvita. Bien, por favor vayamos a Isaías 55:10. Y nos dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra, y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Qué bendición si la palabra que sale de la boca de Dios no es predicada, no es hablada, entonces será como un sermón sin Cristo o como una prédica o charla motivacional santificada. Por eso siempre digo que la tarea más grande del predicador no es predicar. ¿Cómo que no? No, la tarea más grande del predicador es profundizar la revelación más grande de Dios en la persona de nuestro Señor Jesucristo y luego predicar. ¿Por qué? Porque el mundo y la iglesia sufre de un evangelio superficial predicado por hombres superficiales con una doctrina superficial. No han entendido, no han podido entender que han recibido la mayordomía más grande que la de los reyes y los presidentes aquí en la tierra. Ustedes han olvidado su responsabilidad. ¿Ve? Porque, dice la palabra, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá, dice Lucas 12:47. Esto no significa que no haya hombres piadosos y mujeres piadosos que son amadores de Dios y están hablando, predicando, profetizando la palabra del Señor, y agradecemos por sus vidas. Pidamos al Señor que bendiga su palabra en este momento, amado Dios. Gracias porque estamos aquí reunidos, Padre Santo, este momento que hemos podido separar, Padre amado, para que tú puedas obrar a través de mi vida, Padre Santo, para que puedas direccionar mis pensamientos, cada palabra que yo vaya a decir, amado Dios, que sea para glorificarte, Padre Santo, que tú puedas hablarnos a través de tu santa palabra, y no confío en lo que yo pueda hacer, en lo que yo pueda decir, sino en que tu Santo Espíritu puede guiarme a través de tu santa palabra para que cada uno de nosotros podamos vernos leídos a través de tu palabra. No es tanto leer la Biblia, sino que la Biblia nos lea a nosotros. Gracias, amado Dios, por todas las personas que están del otro lado y que tú estás obrando y obrando en sus corazones para que tu palabra pueda llegar, amado Dios. Gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, pasos para obtener la salvación, segunda parte. Bien, tanto a ustedes como a mí nos ha pasado que alguien a quien hemos conducido al Señor Jesucristo nunca muestra cambio alguno en su vida, y a veces nos frustramos. A mí en lo personal a veces me frustro mucho y digo, ay, qué sé yo, como que se desanima uno, ¿no? Dice, esta persona por más, no tiene interés. Bueno, quiero comentarles que la respuesta, tanto para ustedes como para mí, hoy la tenemos en Mateo 19, versículo 16 al 22. Y este pasaje es un ejemplo de otra verdad que es expresada ahí en Lucas 14:33. Quiero que me acompañen, por favor. Lucas, capítulo 14, versículo 33, y nos dice, el Señor dijo, bien, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Esa es una verdad, punto, tan evidente, tan clara como el agua. La salvación no es necesariamente para las personas que dicen una oración,
que piensan que necesitan a Jesucristo, es para personas que renuncian a todo. Debe haber voluntad de abandonarlo todo para que la salvación sea genuina. Mateo capítulo 19 del 16 al 22 nos dice de esta manera, dice: Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos, le dijo. ¿Cuáles? Jesús dijo: No matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: Todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo: Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Vemos que Jesús le puso una prueba un obstáculo tan alto que tenía que escoger entre sus posesiones y Jesucristo. ¿Cómo se alcanza la vida eterna? Hay que saber lo que se quiere. Y en segundo lugar, hay que tener una necesidad profunda. Hay personas que saben que no tienen la vida eterna, pero no sienten que la necesitan. Saben que no están vivos para Dios y no les importa estarlo. Entonces, ¿cómo se alcanza la vida eterna? Hay que buscar diligentemente, hay que ir a la fuente correcta, hay que hacer la pregunta correcta, hay que confesar nuestra pecaminosidad. Porque hoy se está llevando a la gente hasta Cristo por sus necesidades psicológicas, sin hacer que entiendan que necesitan recibir a Cristo para hacer frente a sus pecados. Cuando nosotros compartimos el Evangelio con otras personas, debemos, y es nuestra responsabilidad, que ellos puedan entender toda la naturaleza de su pecaminosidad, de su pecado, que violan la ley sagrada de Dios. Y toda evangelización debe tomar el pecador imperfecto y contraponerlo, comparar a la perfecta ley de Dios, para que pueda ver que su deficiencia, para que pueda ver que se queda corto. Y esto es esencial que se debe hacer. Pero la evangelización que trata solo de las necesidades, la evangelización que trata solo de los sentimientos y los problemas de los hombres, carece de un equilibrio verdadero, y por eso es que las iglesias hoy día están abarrotadas de personas que no son realmente salvas, porque buscaron y obtuvieron reafirmación psicológica y no redención, no salvación para sus almas. El apóstol Pablo pasó los primeros 3 capítulos en Romanos solo afirmando la pecaminosidad del hombre, antes de llegar al tema de la salvación. ¿Por qué? Porque de lo que se trata es del pecado de los hombres. El joven rico no se daba cuenta de que ofendía a Dios, no había arrepentimiento en él. Yo creo y estoy completamente segura que el arrepentimiento debe preceder a la salvación, siempre. Mateo 5:4 dice: Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. El hombre necesita manifestar las actitudes que Cristo presenta en las bienaventuranzas. Necesita implorar perdón a Dios. El hombre necesita tener sentido de la humildad. El hombre necesita manifestar un corazón desconsolado. El hombre necesita estar abrumado por su pecado. Pero el hombre rico y principal
no lo tenía. No lo tenía. Él solamente quería satisfacer sus necesidades psicológicas y nada más. No está arrepentido por su pecado, no está entristecido de haber ofendido a Dios, ni siquiera este joven rico está consciente de su pecado. Entonces, usted y yo no debemos acercarnos o acercar a las personas sobre la base de que Cristo satisfará sus necesidades psicológicas, porque va en contra de lo establecido por Dios. Dios no tiene un plan maravilloso para sus vidas, como nos dicen, a menos que considere el tormento eterno un plan maravilloso para su vida. Dios tiene un plan terrible. Mire, escúcheme. Dios tiene un plan terrible. Y recordemos que no perdonó ni a los ángeles, porque Dios es santo. Santo no puede estar donde mora el pecado simplemente, porque lo consume a usted. Dios tiene un plan terrible para aquellos que no conocen a Cristo. Cuando nos acercamos a las personas, quizás deberíamos decir, mira, Dios los ama y tiene un plan no tan maravilloso para su vida. Debemos enfrentar el problema del pecado de cada persona. El Antiguo Testamento ahí nos dice en Salmos 7:11, dice, Dios está airado contra el impío todos los días. Si usted no es una persona que conoce al Señor, si el Señor no es el Señor de tu vida, no es tu Salvador, bueno, Dios está airado todos los días con usted, todos los días. No puede tolerar el mal, por lo tanto Jesús afirma y debe afirmarse siempre, nosotros debemos hacerlo, que existe una ley que es divina, que debe guardarse. Y si se viola esa ley, se está bajo el juicio de Dios. Cristo colocó una barrera ante el joven al explicar que sus razones para desear la vida eterna eran incompletas. Tiene que verse a sí mismo como alguien que viola la ley de un Dios santo y tenía que estar dispuesto a cambiar. El joven rico reaccionó y le dice a Jesús, ¿cuáles? El joven quería saber qué leyes debía guardar. Por eso el Señor le dio 5. De los últimos de los 10 mandamientos, le dio 5. Mateo capítulo 19, versículo 18, y nos dice, le dijo, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Luego Jesús agrega, amarás a tu prójimo como a ti mismo, y esto es del libro de Levíticos capítulo 19, versículo 17. Ahora, vemos que los 10 mandamientos se dividen en 2 partes. Los 4 primeros tratan de la relación del hombre con Dios. No sé si usted ha podido observar eso. Y los 6 segundos tratan de la relación del hombre con el hombre. Jesús le da al joven rico el segundo grupo, que son relativamente más fáciles de guardar. En realidad, son todos imposibles de guardar. Pero el segundo grupo es menos imposible, o sea, uno sabe que no ha amado a Dios como debe. O sea, no siempre hemos sido sinceros ante Dios, pero al menos uno podría decir, bueno, yo nunca maté a nadie. Yo nunca le robé nada a nadie. Yo nunca cometí adulterio con nadie. Yo nunca le mentí a nadie. Y siempre he tratado de honrar
a mi padre y a mi madre, de manera que Cristo le da al joven que el beneficio de la duda, y le da el grupo más fácil de lo imposible. Luego Jesús le agrega un mandamiento al final, solo para hacerlo más difícil. Mateo 19:19, que es del libro de Levítico, les decía, del 19, capítulo 19:17, dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Jesús compara la vida del hombre rico con los 10 mandamientos, incluyendo Levítico, capítulo 19, versículo 17. Y que pudiera entender que estaba violando la ley de Dios. Él lo quiere llevar a que él pueda verse como una persona que está violando la ley de un Dios santo. Por ahí usted está en esa lista. Por ahí dice: pero yo no hago esto, yo no hago lo otro, yo no hago lo otro. Entonces la cuestión en la salvación es el pecado contra la ley de Dios, no la necesidad psicológica ni el deseo religioso. No se puede predicar la gracia si no se predica la ley, porque nadie puede entender lo que la gracia significa a menos que entienda lo que la ley exige. Nadie puede entender la piedad a menos que entienda la culpa. Y vemos ahí 1 de Timoteo 3:16, dice, e indiscutiblemente, dice, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. El misterio de la piedad es el secreto de la naturaleza y el plan de Dios, que estuvo oculto por muchos siglos y ahora se ha manifestado en Jesucristo. No se puede predicar un evangelio de gracia a menos que se haya predicado un mensaje de ley, y eso fue lo que Jesús hizo con el joven. Que eso no es lo que hoy se hace. Ni siquiera se llama al arrepentimiento de pecados, que la persona sea consciente. No se hace. Las personas no saben ni qué están haciendo. No entienden nada. No entienden que han ofendido a un Dios santo. Pero no entienden porque no hay quien les predique, como dijo el eunuco, el etíope. ¿Cómo entenderé si no hay quien me predique? Es así, a menos que se haya predicado un mensaje de ley. Y eso fue lo que Jesús hizo con el joven, lo vinculó con los mandamientos de Dios. Jesús quería que el hombre admitiera que se había quedado por debajo de la norma divina. Jesús quería que el joven rico entendiera que no necesitaba ponerse, que necesitaba ponerse a bien con un Dios santo, que necesitaba ponerse a cuentas y no simplemente hacer que sus necesidades psicológicas fueran satisfechas. Saben, tengo una conocida que no es cristiana, está por perder su hogar, pero capaz que si sigo dándole manija en que es por su hogar, capaz que la tengo acá como muchas de las personas de mi trabajo, he llevado a la iglesia, pero después nunca más, porque por ahí se arreglaron con el marido y sintieron que no necesitan más a Cristo, y dije, no lo vuelvo a hacer, hasta que entiendan que su necesidad es realmente tener a Cristo en sus vidas. Porque Cristo hace todo nuevo. Después hará lo demás. Necesita ponerse a bien con Dios, ponerse a cuentas con Dios. Y no
no sus necesidades. Y miremos la respuesta del joven rico en Mateo 19:20. Dice, el joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Quizás el joven rico nunca mató a nadie, no cometió adulterio, no robó nada o no mintió. Quizás pensó que honraba a su padre y a su madre. Probablemente hacía esas cosas basado en el concepto externo de una conducta correcta. Pero cuando Jesús lo enfrentó a una orden interna, más allá de lo que él pensaba y de lo que él había visto hasta ahora, como la de amar a su prójimo como a sí mismo. ¿Por qué no veo aquí la psicología barata? ¿Por qué no veo la psicología de aprenda a amarse a sí mismo? ¿Qué es lo que hoy hacen? ¿Por qué? Porque Dios lo amó primero. Y ese amor ha sido ya derramado en su vida. Vaya y ame. O si no, pasará el grupo de los que hoy están. Dice que llegará el día donde se levantarán hombres amadores de sí mismos. Me amo tanto que soy más digno que Dios, soy más digno que Jesucristo y no aguanto, no soporto nada. Es así. El joven solo se estaba engañando a sí mismo cuando dijo que los ha guardado todos, pero la mayoría de los judíos habían exteriorizado la ley, de tal manera que no tenían que ver nunca con el corazón, con algo interno. Y Mateo 5:21 al 37, Jesús interiorizó la ley. Con declaraciones como esta, dice, yo sé que ustedes piensan que no matan, ¿sí? Pero cuando odian a alguien, cometen asesinato en su corazón. No es solamente no empuñar un arma, es el odio que está en su corazón. Ya han matado en sus corazones. Yo sé que piensan que no cometen adulterio, pero cuando miran a una mujer con lascivia, ya han cometido adulterio en su corazón. Cuando se divorcian de sus esposas fuera de lo establecido de la ley, también cometen adulterio. Y sé que dicen que no mienten, pero mienten en los falsos juramentos que ustedes hacen. Jesús enfrentó a las personas a lo largo de todo Mateo 5. ¿Podrían haber parecido estas personas buenas por fuera? Sí. Por ahí somos como sepulcros blanqueados, pero por dentro estaban llenas de maldad. Los 10 mandamientos son patrones de conducta externa que indican actitudes correctas. No basta con evitar matar a alguien, tampoco se debe odiar a las personas. No basta con evitar cometer adulterio, no se debe ni siquiera querer hacerlo. El joven no entendía el carácter interno de la ley de Dios. No lo entendía. Él solo entendía las exigencias externas, por fuera. El joven creía que había guardado todos los mandamientos. Pero lo que me llama la atención es que el joven rico hizo su confesión de justicia ante todos, públicamente. Capaz que él tuvo que haber creído que ellos confirmarían su moralidad. Y ese fue el problema. Él no tenía noción de haber violado la ley de Dios. No tenía noción. No, él no lo reconocía. Él ni siquiera se daba por enterado, ni anoticiado estaba. Jesús no lo podía aceptar en estos términos. Tenía que hacerle ver su pecado.
Hay unas palabras de unos puritanos que me gustan. Dice que el bálsamo del aceite del evangelio se vierte cuando los hombres han sido heridos por la ley. Hay que herirlos antes que se pueda coser. Y si lo vemos como una aguja, dice que la punta filosa de la aguja de la ley es la que abre camino a ese hilo escarlata del evangelio, a ese hilo de la sangre de Cristo. Primero hay que abrirlos para después coserlos. Primero una persona tiene que saber que está desahuciada de leucemia, etcétera, etcétera, para después aceptar un tratamiento que el médico le está ofreciendo. O que le corten una pierna, tiene gangrena, si no le cortamos aquí, ya se va a generalizar, va a perder, si no le cortamos el dedo, sigue por la pierna. Entonces, para que esa persona acepte eso, tiene que haber entendido su problema. El joven no pensaba que tuviera un problema con el pecado, no. Con esa actitud no podía ser salvo, porque Cristo solo va a salvar a los pecadores. Si usted no es un pecador, ¿para qué necesita a Cristo? No entendía el significado de la salvación él. Que un pecador va a Dios y le pide perdón. Pero si no cree que ha pecado, no puede ser salvo. Entonces el hombre buscaba diligentemente la vida eterna, de modo que cuando hizo la pregunta correcta, Jesús lo enfrentó a su pecado, pero él no lo confesó. La confesión del pecado y el arrepentimiento son esenciales en la salvación. El Señor lo ilustra aquí. El joven no entendía la ley de Dios. Él la había exteriorizado afuera sin llegar a entender que solo era una indicación de cómo Dios quería que fuera el corazón de Él, el corazón nuestro. Y al final de Mateo 19:20, el joven dijo: ¿qué más me falta? En su mente el joven había tratado de guardar los mandamientos y estaba convencido de que lo había hecho. Esa es la forma en la que funciona la religión autocomplaciente, ¿sabía? Se engaña a sí misma. El hombre creía que él era moral, creía que había guardado la ley. Por eso es que no se podía imaginar lo que todavía necesitaba hacer. No tenía idea de que se había quedado por debajo de la ley de Dios. Y Marcos 10:21 nos dice: entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme, tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Jesús mirándole le amó, sí. El joven fue sincero y genuino y Jesús lo amó. Segunda de Pedro 3:9, Él no quiere que nadie perezca, dice. El Señor estaba a punto de morir por los pecados de aquellos que creerían y anhelaban la salvación del alma, como este joven rico. Sin embargo, a pesar de anhelar la salvación de su alma, Jesús no lo aceptaba bajo sus condiciones. El joven rico debía entender su extrema pecaminosidad. Debe haber confesión y arrepentimiento para obtener la vida eterna. Son obra del Espíritu Santo, no una obra humana previa a la salvación. Dependemos del Espíritu de Dios para darnos cuenta de que hemos ofendido a un Dios santo.
Jesús no aceptaría al hombre sin que confesara su pecado y entendiera que debía apartarse de él. ¿Cómo obtener la vida eterna? Hay que someterse al Señor. Vamos a ir a un tema musical y regresamos en unos minutitos con este tema tan interesante para nosotros, que por ahí ofrecemos un evangelio tan light. Pecador, ven a Cristo Jesús, y feliz para siempre serás. Que si tú le quisieras tener, al divino Señor hallarás. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Si cual hijo que necio pecó, vas buscando a sus pies compasión, tierno Padre en Jesús hallarás, y tendrás en sus brazos perdón. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Si en pecado te sientes morir, Él será tu doctor celestial, y hallarás en su sangre también medicina que cure tu mal. Ovejuela que huyó del redil, he aquí tu benigno Señor, y en los hombros llevada serás de tan dulce y amante pastor. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Bueno, estamos de regreso nuevamente con Mateo 19, con el joven rico. Pasos para obtener la salvación. ¿Cómo obtener la vida eterna? Hay que someterse al Señor. Marcos 10:21, Jesús le dijo: una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme. Vemos que el joven rico planteó que amaba a su prójimo como a sí mismo, así que Jesús le dijo que diera todo lo que tenía. Él decía que amaba, que los amaba. ¿Qué hace nuestro Señor Jesucristo? Dice, bueno, de todo lo que tenía a su prójimo, como muestra de qué, como muestra de su amor. Jesús le puso una prueba previa a la salvación. Jesús está diciendo, vas a hacer lo que yo quiero que hagas. ¿Quién dirige tu vida? ¿Yo o usted? Y Jesús le da una orden.
La verdadera salvación incluye el sometimiento a la obediencia al Señor. Ahora, una persona que viene a Cristo no tiene una comprensión perfecta de todo lo que es la sumisión al señorío de Cristo, pero sí creo que el Señor quiere que desee confesar y someterse. Entonces, Jesús lo enfrentó al pecado de avaricia del joven rico. Al joven le era indiferente las personas necesitadas, no le importaba. Así que Jesús le puso la prueba definitiva: obedecerá al Señor, porque para ser cristiano hay que entregar todo lo que se tiene. Entonces, el Señor no les pidió eso a los demás, pero hay que estar dispuesto a hacer cualquier cosa que el Señor nos pida. Y lo que el Señor nos pide depende de a quién se lo está pidiendo. Es una realidad. El Señor aisló la problemática o esta dificultad principal de este joven. Jesús lo lleva al principio y podemos ver ahí en Lucas 14:33, dice: cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Jesús le pregunta al joven rico: ¿estás dispuesto a hacer lo que te digo? Te estoy pidiendo que te deshagas de todo lo que posees. Jesús sabía lo que era más importante para el joven. Lo más importante también para otras personas puede ser para usted ahí. Puede ser su profesión, puede ser una mujer, puede ser un hombre. Puede ser un pecado que quiere seguirse permitiendo por el resto de su vida. Pero para este joven rico era su dinero y sus posesiones. Y el Señor quería que él estuviera dispuesto a renunciar a ellos. La disposición de renunciar nos lleva a una linda historia que les quiero compartir. Una historia de un esclavo y su amo. Un día el amo dijo: ¿cómo puedo tener lo que tú tienes? El esclavo dijo: póngase su traje blanco y baje aquí al fango y trabaje con nosotros los esclavos. El amo dijo: nunca lo haré. ¿Por qué tengo que hacer eso para ser un cristiano? El esclavo dijo: solo le estoy diciendo que lo tiene que hacer. El amo regresó varias veces, preguntó lo mismo y recibió la misma respuesta. Por último, el amo dijo: estoy dispuesto a hacerlo porque quiero lo que tú tienes. Y el esclavo le dijo: bien, no tienes que hacerlo. Solo tiene que estar dispuesto a hacerlo. Jesús puso al descubierto el espíritu del joven, lo más interno. Jesús le decía: a menos que yo me convierta en la prioridad número 1 en tu vida, no habrá salvación para ti. La salvación exige 2 cosas: reconocer que se ha ofendido a Dios y abandonar las prioridades, actitudes y seguir los mandatos de Cristo, aún cuando nos cueste lo que nos es más querido. La salvación es el compromiso de abandonar el pecado y seguir a Cristo a cualquier precio. Si no estamos dispuestos a ser salvos bajo esos términos, Jesús no nos aceptará. La fe nos salva, ofrece a los hombres cierto alivio psicológico, sí, de sus ansiedades, de sus miedos, de sus carencias, pero no exige que se aparte del pecado y que reconozca el señorío de Cristo. No. Por favor, vayamos a Mateo 13, 44 y 46, y ya estamos terminando.
Hay dos parábolas. La primera parábola del tesoro escondido y la segunda parábola es la parábola de la perla del gran precio. Ambas parábolas se refieren a la salvación que se ofrece en el reino. Un hombre vendió todo lo que tenía para comprar el campo, para obtener ese tesoro. El otro hombre vendió todo lo que tenía para comprar la perla, todo lo que tenía. Lo que ellos querían costaba todo lo que tenía. Todo. Venir a Jesucristo significa que uno lo acepta como el Señor supremo de nuestra vida. El Señor se convierte en la primera prioridad de nuestra vida. Pero no creo que las personas entiendan toda la implicación del señorío de Cristo. Cuando son bebés, cuando inicialmente son salvos. Pero sí pienso y estoy segura que la salvación incluye un compromiso con su señorío. Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. La salvación tiene un precio, cuesta todo lo que posee. Al joven rico se le puso una prueba porque se aferraba a todo lo que poseía. ¿Cuál fue su reacción? Mateo 19:22 dice: oyendo el joven esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones. ¿Por qué se fue? Sus posesiones eran más importantes para él que Cristo. No podía recibir la salvación bajo esos términos porque Mateo señala que el hombre se fue triste. Había honestidad en su corazón, sí. Realmente sí. Realmente sí también quería la vida eterna, solo que no estaba dispuesto a pagar el precio. Hay un ejemplo de las Escrituras de un hombre que tuvo algo contrario. Lucas, capítulo 19, por favor, del 1 al 6, y dice: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo adelante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Entonces el joven descendió a prisa y le recibió gozoso. ¿Por qué le recibió gozoso? También era un buscador. Pero los publicanos usualmente no pierden su dignidad subiendo a los árboles, pero vemos que este joven, Zaqueo, lo hizo, y menos para ver un desfile, ¿no? Pero Zaqueo lo hizo. Él sí perdió su dignidad subiendo a un árbol porque era un verdadero buscador. Lucas 19 del 7 al 8 relata lo que sucedió como resultado de la visita de Cristo. Dice que al ver esto todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Zaqueo sabía que había estado obrando mal todo el tiempo y que debía rectificar su vida, que debía hacer lo correcto. Se dio cuenta que tenía que devolver el 400% de todo lo que había extorsionado a los pobres. Eso es lo opuesto de la actitud del joven rico. Jesús dijo en Lucas 19:9, dice:
hoy ha venido la salvación a esta casa por cuanto él también es hijo de Abraham. ¿Zaqueo se convirtió en un judío verdadero? Sí. ¿Por qué recibió la salvación? ¿Por qué? Porque Zaqueo solo podía pensar en cuán pecador era él, que debía devolver todo lo que había tomado injustamente, más la mitad de todo lo que tenía. Por lo tanto, Lucas 19:10, Jesús dijo, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. La historia del joven rico en Mateo 19 es triste, sí. Él no estaba dispuesto a hacer el compromiso que hizo Zaqueo. El Señor le mostró que era un pecador al compararlo con la ley de Dios, pero él se negó a ver su pecado. El Señor le dio una orden. Mateo 19:21 Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, dice, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme. Y le pidió que le siguiera, ¿no? Pero no hizo ninguna de las dos. Ninguna de las dos cosas. No podía recibir la salvación porque no estaba dispuesto a apartarse de su pecado. Al afirmar el señorío de Jesucristo en su vida, ahí Mateo 19:22 dice que se fue triste porque tenía muchas posesiones. Muchas posesiones. Vino en busca de la vida eterna y se fue sin ella. Oremos. Amado Padre, gracias. Gracias por ser nuestro Dios. Gracias porque te tenemos a ti, al único Dios verdadero. Gracias porque podemos venir a tu presencia. Gracias por tu Santo Espíritu. Gracias por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por tu palabra que nos ha atravesado a cada uno de nosotros. Gracias. Gracias por este momento, gracias por esta tarde, gracias por esta radio. Gracias por lo que tú quieres hacer en nuestros corazones a partir de un deseo de obediencia y de abandonarlo todo por ti. Para aquellos que no te tienen, lo único que tienen que hacer es reconocer que han ofendido a un Dios santo, que han transgredido su ley, que por más que piensen que son lo más buenos, pero no pueden apoyarse en sus buenas obras, porque ustedes siempre se van a quedar cortos en el momento que uno de sus mandamientos sea infringido, ya sea en pensamiento, ya son culpables. Solamente arrepiéntanse porque ustedes han ofendido a un Dios santo. Reconozcan su pecaminosidad ahí en su corazón. Y si están rodeados de personas, no importa, porque nadie puede ver ahí en su corazón lo que Dios sí puede ver. Y lo que Dios en este momento quiere hacer ahí en su vida, a través de su Santo Espíritu. Arrepiéntase y acepte a Cristo como su único y suficiente Salvador de su vida, como el Señor de su vida. Y para nosotros, que podamos entender que ser un discípulo de Cristo requiere abandonarlo todo, para seguirle. Porque hemos entendido que para tener ese campo o esa piedra, tenemos que vender todo. Nos tiene que costar todo en nuestra vida. Padre Santo, haz tu obra en nuestros corazones por medio de tu Santo Espíritu en este momento. Haz tu obra, Señor, según tu voluntad, según tus propósitos, Señor, según las personas que tú has elegido, aquellas que se han rendido en obediencia a ti.
Padre, y te ruego que cada una de las personas que están del otro lado, que están pasando dificultades primeramente espirituales, Padre, que tú puedas obrar para que haya un crecimiento, para que haya un mayor conocimiento de ti, porque solamente podemos amarte más a medida que te conozcamos más. Aumente el conocimiento en cada uno de ellos, que el Espíritu Santo pueda estarles revelando más y más a Cristo, y que a través de Cristo podamos verte a ti. Y en aquellas necesidades, Señor, que deben ser muy difíciles, que tú puedas estar obrando en cada vida, en cada persona, en cada corazón afligido, en cada mente tomada, Señor, en cada dificultad, Señor. También en cada corazón duro, Señor, que por ahí están pasando dificultades porque han tomado decisiones correctas, porque han obrado incorrectamente, pero que hoy se ven y se sienten arrepentidos. Padre amado, obra. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te doy muchas gracias. Amén. Muchísimas gracias. Si usted quiere impactar mi vida, ore por mí. Si usted no tiene una iglesia, le invito a mi iglesia, Iglesia El Buen Samaritano, acá en 6 y 99, pastoreado por la pastora Elida Ares. Tenemos culto de lunes a viernes, de martes a viernes, lunes a viernes a las 7 de la tarde. Y también tenemos los domingos a las 10 y tenemos a las 7 de la tarde. Ahora, si usted tiene una iglesia, regrese a su iglesia, sea obediente y pase ahí el proceso en esa iglesia, porque ahí necesita usted ser pasado por fuego. Regresa, sométase, niéguese a sí mismo. Aunque algunos dicen que ese no es el evangelio, que el evangelio es uno no dejarse pisotear, ser uno muy digno, ser esto. No, ese no es el evangelio, no es el Cristo al cual yo predico y el cual yo leo en mi Biblia. Ese que a pesar de que le estaban haciendo mal, Él estaba ahí dando su vida por usted, que no es ningún santo, y por mí, que tampoco soy ninguna santa. ¿Qué más digno es usted que el Señor? Vaya y perdone y haga lo que tenga que hacer. Para las personas que no tienen una iglesia y que están buscando un lugar, por favor, no es tanto lo más cerca a su casa, sino lo más cerca que esa iglesia esté de la palabra del Señor. Porque donde se predique, donde se adore a Dios a través de su palabra, porque la palabra de Dios no es un hisopo de algodón, es una espada. En realidad es una daga, porque no son esas espadas grandotas que agarraban para agarrar a espadazos. No, es una daga que es precisa, es certera. Como cuando el Señor Jesucristo fue tentado y Él era certero con cada respuesta. Por eso debemos conocer la Biblia. Bien, ahí en ese lugar es donde debe estar usted. Bueno, que Dios les bendiga, que tengan una noche maravillosa en el Señor. No olviden que ustedes apoyan sus cabezas en una almohada sobre un Dios soberano, que nada se mueve, nada pasa, todo está en control, aunque a nosotros no nos guste. Dios les bendiga y nos vemos el jueves que viene, aquí por la 101.7 a las 6 de la tarde. Que al beber nunca más tendremos sed. Jesús.